tengo otro. Amigos y amigas, estamos en una edición matutina de El Arriero con un invitado muy especial, Anthony Bevington, geógrafo y director de la Escuela de Posgrado de Geografía de la Universidad de Clark, en Estados Unidos. Anthony, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tony Bevington, para quienes no lo conocen, es un geógrafo que ha hecho varios estudios sobre el conflicto, la minería, los movimientos sociales en el Perú. Participó de un estudio sobre el caso Majás y también otros estudios que ha realizado. Y el día de hoy presenta en el Instituto de Estudios Peruanos el libro Industrias Extractivas, Conflicto Social y Dinámicas Institucionales en América Latina, una publicación de CEPES, IEP y el grupo Propuesta Ciudadana. ¿He hecho bien todos los Sí, todos reconocidos? Tony, el libro, para entrar de lleno al trabajo que te ha traído a Lima por unas 48 horas, habla sobre cómo el conflicto social genera cambio institucional y el cambio institucional genera nuevo conflicto social. Estamos en una suerte de cadena de la cual, círculo vicioso del cual no podemos salir, porque el conflicto es mal visto por mucha gente en el Perú. A ver, un tema en el libro que se basa en discusiones de varios investigadores durante un par de años es analizar la posibilidad de que el conflicto puede ser visto como no algo que se quiere que se da, pero algo que puede ser productivo y no solo destructivo. Y que puede ser productivo en el sentido de que puede generar innovaciones institucionales, cambios en las reglas del juego, que pueden promover una industria extractiva, más bien una relación entre industria extractiva y dinámicas territoriales y nacionales más fructífera y más sostenible. Y en los distintos casos, yo diría que hay casos estudiados en el libro, hay algunos ejemplos donde se dan indicios de estos tipos de cambio institucional que ofrecen la posibilidad de cambios en las reglas del juego hacia un desarrollo más incluyente, más sostenible, por lo menos más transparente. Y hay casos donde el cambio institucional termina, no por diseño, pero por efecto, generando mayor conflictividad. Uno de estos casos sería el caso trabajado por Javier Arellano, que es el canon minero acá en Perú. Vamos primero con los conflictos que han generado algunos cambios institucionales, que más, como tú me decías antes de empezar, no solamente son cambios normativos, ¿no? Sino también cambios en las prácticas del Estado, las empresas o la sociedad. Ustedes han estudiado además 3 países, cosa que es interesante porque en el Perú muchas veces solo miramos los conflictos peruanos y pensamos que en el resto del mundo no pasa nada, ¿no? En estos casos que has estudiado, ¿cuáles son los cambios que han permitido, por ejemplo, una mejor convivencia entre la industria extractiva y la población? A ver, también depende de qué población uno está hablando. Sí. Y también creo que conviene distinguir entre cambios que se dan en distintos niveles. Entonces, por ejemplo, si tú tomas el caso de Bolivia, en un sentido uno puede entender el surgimiento y la elección del gobierno del MAS como parte de un proceso de conflictividad alrededor de recursos naturales. No solo eso, obviamente, pero alrededor de recursos naturales. Y uno de las consecuencias de la elección de este gobierno fue un cambio en las prácticas impositivas alrededor de las industrias extractivas. Entonces ahora se genera mucho mayor ingreso impositivo. Y este ingreso se transfiere a través de distintos mecanismos. En unos casos se transfiere sobre la base de reglas anteriores
a las regiones donde se hace la extracción de recursos naturales. Y otros recursos se transfieren a través de programas sociales nacionales, que son un elemento clave del programa político y social del gobierno del MAS. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que para estas poblaciones que reciben transferencias sociales, estos son cambios institucionales y son cambios importantes en las reglas del juego que genera una cierta convivencia a nivel nacional, una mayor convivencia a nivel nacional. La otra cara, sin embargo, de estos procesos es que para mantener estos flujos impositivos y para mantener estas transferencias sociales se requiere una progresiva expansión de la frontera de las industrias extractivas. En el caso de Bolivia, sobre todo hidrocarburos. Eso ha generado tensiones y relaciones complicadas entre el gobierno y organizaciones indígenas en las áreas de explotación o en las áreas vecinas a las explotaciones en tierras bajas, sobre todo en tierras bajas. Donde incluso el discurso de Evo Morales es muy crítico, se parece mucho al que tenía Alan García en su momento contra aquellos que no están de acuerdo con la expansión, ¿no? Sí. Entonces, otro tema en el libro es, tenemos 3 países, Ecuador, Bolivia, Perú, con gobiernos aparentemente distintos, por lo menos desde mediados de la última década. Y un tema que sale en el libro es que en la práctica, obviamente hay diferencias, pero en ciertas prácticas hay muchas similitudes. Y una de estas similitudes es esta actitud desde las oficinas del Ejecutivo, crítica de los que cuestionan los procesos de expansión de las industrias extractivas y estrategias de alguna manera buscan socavar la legitimidad de estos actores y en ciertos casos debilitar sus organizaciones, directamente o indirectamente. Entonces, sí, esa es una cara de las varias caras de la experiencia boliviana donde parece hay similitudes con las experiencias acá en Perú. Entonces ahí sí tienes un caso donde hay también una búsqueda por parte de los actores locales de cambios institucionales que desde su punto de vista, van a permitir una coexistencia entre industria extractiva o sector de hidrocarburos y sus propios proyectos de vida. O sea, para las poblaciones guaraníes y Vecnayek, que son los casos estudiados en el libro, un tema central en este proyecto de vida es el tema territorio. Y lo que sí es evidente es que las demandas territoriales, que son reconocidas por la Constitución y la legislación boliviana, no logran avanzar mucho o nada en áreas donde hay posibilidad de extracción de hidrocarburos. Entonces es un escenario donde lo primero es la inversión, o sea, la prioridad es que la inversión continúe y se expanda para generar renta y las otras demandas quedan subordinadas a eso. Eso es un poco lo que me estás diciendo. Entonces, los cambios institucionales incluyentes, si quieres, se dan más que nada a nivel nacional. O sea, por una lógica redistributiva. Sí. Entonces, yo diría que lo que viene primero ahí no es tanto la inversión privada, lo que viene primero es el proyecto político, dentro de lo cual la inversión privada tiene un papel importante. No solo la inversión privada, pero dentro de lo cual la inversión en la extracción de recursos naturales tiene un papel preponderante. Ahora, también hay el estudio del caso peruano, ¿no es cierto? Hay un trabajo de Javier Arellano que es sobre el tema del canon, que lo mencionaste hace un momento, pero también hay un trabajo escrito, un trabajo tuyo sobre el conflicto en Piura, ¿no? Todos recordamos las consultas de Tambo Grande, la consulta de Marjás, ¿no? ¿Cómo se dan estos cambios en el proceso peruano en el cual no necesariamente tenemos un gobierno, aunque se lo eligió, digamos, bajo esas coordenadas, pero no tenemos un gobierno de izquierda como es el de Evo Morales, ¿no? ¿Cómo se procesan estos cambios en el Perú, donde más bien hemos tenido un gobierno como el de García, ¿no? Ultra neoliberal, y un gobierno como el de Humala que no ha tocado centralmente
no ha hecho grandes cambios a nivel de la regla del juego con la minería. Mira, volviendo a la comparación entre los tres países, un tema que marca una cierta diferencia entre los tres países tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. O sea, los países tienen sus Defensorías del Pueblo, pero el caso peruano es un caso donde es una institución más fuerte, con mayor presencia en terreno, aparentemente con mayor capacidad de leer procesos sociales y extraer implicancias legislativas y normativas de estas experiencias en terreno. Entonces, un tema muy presente en el caso Piura es justamente el papel de la Defensoría, sobre todo en el ciclo de conflicto alrededor del proyecto Río Blanco, Majas, después Río Blanco, no tanto mediar, pero facilitar y transparentar ciertos elementos del proceso de inversión privada en la región. Y la normatividad y las prácticas estatales que facilitó esta inversión. Pero también otro tema que está presente ahí es cómo el caso de Majas sirvió como una fuente de reflexión importante dentro de ciertos equipos en la Defensoría, sobre todo el tema de las industrias extractivas y del tema de la consulta también. Entonces ahí una idea en este capítulo es no solo analizar el caso Piura, o sea, las interacciones entre Tambo Grande y Majas, y sobre todo lo que pasó alrededor de Majas, pero también utilizarlo como una manera de leer y analizar las relaciones entre dinámicas territoriales y procesos nacionales. Y en este caso, la misma institucionalidad de la Defensoría ha jugado un papel a mi parecer por lo menos, muy, muy importante. Entonces es una suerte de institución de nexo dentro del territorio, pero también entre territorio y procesos nacionales. Que cumple un rol que los partidos políticos no cumplen, sí, exacto. Las organizaciones sociales nacionales, los gremios, no cumplen porque sí. algunos no existen. Tony, tenemos que hacer una pausa y volvemos. Quiero preguntarte sobre el tema de consulta previa, porque hay consulta popular y consulta previa, y el tema sigue en debate en el Perú. Volvemos en un instante con Anthony Bevington en El Arriero. Respiro. Anthony Bevington sobre el libro Industrias extractivas, conflicto social y dinámicas institucionales en la región andina, que presenta 6 estudios de caso y análisis comparativos de Perú, Bolivia y Ecuador. Eso es. La próxima vez vendrá también Chile y Colombia, seguramente. Si no me muero antes. Que se está, sí, bueno, pero no, de ninguna manera. Estábamos hablando sobre el tema de el rol clave que jugó la Defensoría del Pueblo, que sigue jugando, me parece, en el conflicto, y tú planteabas cómo la Defensoría plantea toda una revisión sobre lo que significan las consultas, ¿no? Y en el caso peruano conviven dos modelos de consulta, ¿no? Uno que yo diría es el modelo, lo que se ha aplicado, que son consultas populares, ¿no?
parecidas a la consulta que vamos a tener ahora de revocatoria a la alcaldesa Susana Villarán, ¿no? Que no son legales, o sea, que no son un procedimiento que uno encontraría en el caso, no está organizado, pero sin embargo se aplican, gobiernos locales, regionales o comunidades aplican. Y el otro tema es la consulta previa, que hasta donde uno entiende es lo más diferente a un referendo, porque justamente es un proceso de interlocución. Sin embargo, en el Perú se han entendido como lo mismo, ¿no? Y ahora estamos en una discusión enorme en el Perú sobre a quién se le aplica la consulta previa, y en el Perú, después de 100 años, seguimos discutiendo quién es indígena y quién no es indígena. ¿Cómo a partir del estudio, pero también del trabajo que tú sigues realizando, cómo ves este proceso que es muy complejo, y por dónde es que podría encontrar una vía el Perú para resolver este tema, ¿no? Mire, yo, para hacer una distinción, aunque suene quizás demasiado académica, entre consulta popular, como se ha dado acá en Perú por lo menos, y consulta previa, yo diría que en cierto sentido, en el lenguaje de Tilly y otros, la consulta popular es un instrumento dentro del repertorio de tácticas de movimientos sociales, donde uno entiende el movimiento social como algo amplio, donde puede haber presencia de actores de la municipalidad dentro de un movimiento social. Entonces la consulta popular es un instrumento, una táctica que se ha usado varias veces como una manera de protestar, cuestionar, resistir, proponer. Y con éxito, además. Y con éxito, pero con éxito a nivel de cada caso. Yo diría que no, de nuevo en el lenguaje del libro, en un lenguaje medio gaseoso académico, no constituye un cambio institucional, no implica un cambio en las reglas del juego que todos los actores en el juego tienen que seguir. O sea, es una suerte de postergación del conflicto. Yo creo, bueno, yo no sé si, una cosa también es distinguir entre el objetivo y el efecto. Claramente el efecto es que posterga la inversión, por lo menos, lo cual da a los actores locales más tiempo para pensar alternativas, algo que sí se ha pasado, obviamente, en el caso de Majas. O sea, creó un espacio para los experimentos con zonificación y ordenamiento territorial. Entonces, el efecto es postergar y te ganas tiempo y ganas espacio como actor local con la consulta. Siempre y cuando la consulta sea de no. Bueno, pero casi por definición. Sí. 90%, sí. 95%. Pero es una táctica que ha tenido éxito, pero que no de por sí mismo no constituye un cambio en las reglas del juego. De alguna manera uno podría quizás decir que el efecto acumulado de distintas consultas populares es que genera un reconocimiento entre ciertos actores estatales y privados quizá, que realmente es necesario repensar ciertas reglas del juego a nivel nacional. Y para mí la consulta previa es lo segundo, es un intento de repensar institucionalidades y reglas a nivel nacional. Ahora, sin embargo, acá se aprobó la consulta, se saludó la consulta, todo el mundo festejó la consulta. Algunos decíamos no va a ser la varita mágica para solucionar los conflictos, pero el entusiasmo era generalizado cuando se aprobó. Ahora que has llegado a Lima debes haber visto que ya el entusiasmo no es tal. Sí. O sea, ¿cuán viable es un proceso de este tipo? Pensando en el caso, en los varios países además, ¿no? O sea, ¿van a aceptar las empresas o el Estado nuevas condiciones que la población plantee para que se desarrollen los proyectos? Porque no van a aceptar que no hayan proyectos. ¿Qué cosa es lo que puede negociar un Estado o el gobierno, ¿no?, en una consulta previa? ¿Cuál es el margen?
Por Ya eso, nos salimos del libro. supongo los detalles varían según los casos. Pero yo lo vería desde el otro lado. Entonces, como gobierno del momento y como empresas privadas, si te enfrentas con una situación en la cual tus proyectos no están avanzando y tus oficinas en la casa matriz están cada vez más frustradas con el hecho de que los proyectos no avanzan, puede ser que no te gusta no te gusta la idea de la consulta previa institucionalizada porque quizás van a salir demandas demasiado exigentes. Pero si la otra opción es que no tienes proyecto, o sea, realmente tú como empresa también estás entre la espada y la pared. Y quizá hay que ver un cambio institucional exitoso en el sentido de que se sostiene y termina en prácticas rutinarias, depende de que hay un apoyo más o menos amplio político para estas nuevas reglas del juego. Y quizás en el transcurso del tiempo lo que se va a ver es que tantas empresas, hasta el mismo MEF, empieza a darse cuenta de que sus planes y proyecciones de inversión a nivel empresa o a nivel país no se van a cumplir bajo el contexto político institucional actual. Y que por lo tanto las reglas tienen que cambiarse. Y hay que asumir los costos de esa reforma, porque toda reforma tiene costos. Sí, eso implica costos. Esto implica que los proyectos van a salir como proyectos más caros. Entonces, Quellaveco, que estábamos conversando antes, Quellaveco es un caso de estos donde parecería que la empresa empieza a reconocer que este proyecto solo va si es un proyecto más caro, mucho más caro. Claro. Un proyecto y es más caro en cierto sentido porque empieza a internalizar ciertos costos que en un diseño inicial quedaron externalizados, no asumidos por la empresa. Entonces, puede ser que uno de los efectos de la consulta institucionalizada es que hace más visibles los diferentes costos de estos proyectos y hace que, exige que estos costos se reflejan en el diseño real del proyecto. Y hace que las negociaciones dejen de ser totalmente asimétricas como han sido, ¿no? Sí. Porque lo que uno ve, ¿no?, cuando revisa el libro de ustedes o cualquier otro estudio es que, claro, la información siempre la tiene la empresa y lo que tiene la población es indicios, datos sueltos, pero nunca sabe exactamente qué es lo que va a pasar en su localidad, ¿no? Porque, o sea, digamos que estamos transfiriéndole parte de la incertidumbre ahora a las empresas. Eso sería... Sí, yo creo que anteriormente la incertidumbre estaba todo en la población local, sobre todo. Y ahora sí, es un poco más distribuida entre los diferentes actores. Ahora, le va a costar eso supongo que le está costando entenderlo a los empresarios y a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, que son y me imagino grandes entusiastas. que algunas empresas y algunos empresarios van a llegar a una conclusión parecida antes que otros. Entonces, el proceso de consolidación institucional va a depender de si estos empresarios y estas empresas, quienes llegan a esta conclusión, logran convencer a ciertos actores, ciertas personas dentro de la institucionalidad del Estado que realmente hay que cambiar las reglas del juego, porque no hay otra opción. Bueno, y cuando se cambian las reglas hay que implementar los cambios, digamos, que ese es el otro problema en el Perú, ¿no? Sí. O sea, se ha creado el SENACE, pero hasta ahora no se nombra al jefe del SENACE, y entonces, bueno, nadie lo está impulsando. Se aprobó la consulta previa, pero no tenemos la base de datos, entonces eso se usa como un argumento para que no haya consulta. Tony, un último tema que quería tratar contigo, ¿no?, que tiene que ver con el trabajo de Javier Arellano, que tú lo mencionaste y yo te lo planteé desde el inicio. Es una suerte de síntesis, para quienes no han leído el libro de Javier Arellano,
tiene un excelente resumen. Sí. Tienen que leer el libro, pueden leer ahí El capítulo, sí. el capítulo, ¿no? Pero claro, lo que él plantea es que el tema del canon genera nuevos conflictos. Y conversando también hace unas horas en otra reunión, yo te decía que en el caso peruano tenemos una situación muy especial porque entre el 91 y el 93 se definió, digamos, las nuevas reglas de juego del Estado peruano, ¿no? Con el fujimorismo, y el otro gran cambio institucional que se ha dado en términos de diseño del Estado ha sido la descentralización, ¿no? Y entonces la existencia de gobiernos regionales con recursos genera nuevos espacios de poder, ¿no? Nuevos, de donde se dan estas tensiones. ¿Es con esto que tiene que ver el conflicto del canon, con esta emergencia de estos nuevos espacios de poder como estamos viendo? ¿O es simplemente que hay más plata y los diferentes actores pugnan por conseguir la mayor cantidad de recursos? Hablando para Javier, disculpa Javier, pero yo diría que él sugiere que son distintos mecanismos en juego. Entonces uno es, al existir tantos fondos a nivel de los gobiernos locales, regionales, surgen intereses y procesos políticos que buscan acceder a estos fondos a través del proceso político, electoral y más allá de lo electoral. Entonces esa es una dimensión de conflictividad. Segunda dimensión de conflictividad es sobre distribución de estos recursos entre administraciones colindantes. Unos casos muy conocidos en el país. Y en otros países también. Tacna y Moquegua. Sí, es el caso icónico. Sí. Otra dimensión es que la población local sabe que estos fondos están ahí, pero no ven la implementación de proyectos, por lo menos a la escala que estos fondos implicarían. Entonces, surgen conflictos entre población y el gobierno local elegido, donde las demandas están, bueno, donde están los proyectos, dónde está esta plata. Es un conflicto de expectativas. De expectativas y problemas de transparencia. Expectativa y yo diría de desconfianza política. Entonces, en un contexto donde hay un nivel de desconfianza importante y alto en las entidades estatales, no necesitas muchas dudas de que algo mal está pasando con la plata, que esto culmina en protesta o en intentos de revocar a alcaldes y consejeros. Y otro factor que creo que Javier no enfatiza tanto, y disculpa, el otro Javier Ariano, sí. Es justamente lo que tú dices, que también las transferencias de estos fondos crean, fortalecen, no es que crean, pero fortalecen ciertos poderes locales, y lo cual les da más margen de maniobra frente al gobierno nacional y frente a las empresas también. Claro, digamos que emerge un nuevo, es mi impresión, no sé, mi lectura, ¿no? Es como que se está produciendo una emergencia de un nuevo regionalismo que está muy vinculado a esta capacidad de gestionar el conflicto también y dirigirlo, ¿no? O sea, tenemos, creo que dos casos emblemáticos en este momento en el Perú son Martín Vizcarra, el presidente regional de Moquegua, y Gregorio Santos en Cajamarca. Deben ser los presidentes regionales más conocidos en este momento. A uno lo quisieron nombrar primer ministro y Gregorio Santos, que es el presidente de la República algún día, ¿no? Digamos, te da poder estar en una región minera y ser el presidente regional. Sí. ¿No? Y yo creo que aquí de nuevo la comparación con Bolivia es interesante, porque el caso Tarija. Tarija recibía y sigue recibiendo mucha plata del gas. Y la conflictividad que hubo entre Tarija y el gobierno central del MAS hace unos años fue en cierto sentido una conflictividad polarizada aún más, porque el gobierno regional tenía tanto poder porque tenía tanta plata, y también porque no convenía al gobierno central que ciertos gobiernos regionales tengan tanto poder, porque terminan siendo problemas políticos para el proyecto nacional. Entonces,
sí surgen nuevos, o facilita el surgimiento de actores regionales poderosos, pero no es evidente que a los gobiernos centrales les convienen estos actores. No les conviene la existencia de actores regionales tan poderosos. Y bueno, en el caso de Bolivia eso terminó en básicamente una intervención directa en los procesos regionales del gobierno de Tarija. Hay que ver qué pasa. Me parece que eso es lo que está en juego ahora mismo en regiones de Perú. Claro, digamos, la tensión con Cajamarca Sí. ha puesto en evidencia un proceso que se venía construyendo y al cual creo que no se le estaba prestando la suficiente atención. Sí. Bueno, Tony, muchísimas gracias. No, gracias a usted. A ti. Sé que estás con una agenda muy compleja. Bueno, a todos los amigos y amigas están invitados hoy día al Instituto de Estudios Peruanos A las 7. a las 7 de la noche a escuchar la presentación de Industrias Extractivas, Conflicto Social y Dinámicas Institucionales en América Latina, libro del cual Tony Bevington es editor, escribe varios de los textos, pero también hay otros autores que no hemos podido mencionar. Es un libro muy interesante, sirve para que dejemos de mirarnos el ombligo y pensar que los conflictos solo se producen porque hay radicales, antisistemas, curas alborotadores o empresarios malignos, ¿no? El conflicto es mucho más complejo. La presentación es en el IEP, va a comentarlo Carolina Trivelli, Gerardo Damonte Y José de Chávez. y José de Chávez, es decir, un panel de lujo. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo y nos vemos muy pronto en el arriero.